Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos y siempre es muy grato, pues obviamente tener este tipo de reuniones virtuales con temas que son sumamente relevantes en el ámbito académico y hoy pues estar con un socio, con alguien que pues es muy relevante por su propia historia como la Asociación Mexicana de Contadores Públicos pues el que nos permitan a través de este tipo de iniciativas, pues poder aportar un granito de arena hacia la parte formativa y la profesionalización de las diferentes personas que amablemente nos acompañan en este webinar. El tema del día de hoy, pues es un tema sumamente relevante, no solamente por los tiempos, sino a lo largo de todos los años, pues siempre lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta, pues a más de uno nos interesa la modificación, las maneras en las que hoy en día, pues la ley acepta este tipo de cálculos. Y qué mejor que expertos en el ámbito que nos puedan decir justamente, pues, la actualidad en este ámbito de la ley y que nos puedan dar como algunos tips en cuanto a estas nuevas formas en las que el impuesto sobre la renta pues es relevante para todas las personas. Pues sin más, doy la voz y el pase a los verdaderamente importantes, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, siempre agradeciéndoles pues el que nos permitan participar con ustedes codo a codo en este tipo de iniciativas. Pues José Manuel, Arturo, Marco, bienvenidos. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, si me permiten, voy a leer los currículums de nuestros dos grandes expositores que nos acompañan en el día de hoy. El doctor Marco Antonio Cancino Ancheita es consultor en materia de impuestos y finanzas y legal corporativo. Es licenciado en Contaduría y licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Fiscal e Impuestos, especialista en Didáctica de Ciencias Sociales. Está certificado por Conocer, como la ECO 0366, desarrollador de cursos en línea. Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Fiscal y diplomado en Derecho Procesal Tributario. Y es socio del despacho C&G Rema Consultores, Sociedad Civil, miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, expositor activo en el Instituto IBD, profesora de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y en diversas universidades e instituciones a nivel posgrado y licenciatura. Participación en diversos juicios de concurso mercantil como auxiliar conciliador y síndico a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Gran labor. Expositor y conferencista en diversos cursos, diplomados y simposios en temas relativos a impuestos en contabilidad, finanzas y derecho fiscal. Y por otro lado, tenemos al contador público Arturo Olvera Márquez. Él tiene estudios de licenciado en Contaduría Pública en 2005 de la Universidad Jicotepetl, reconocimiento y diplomado de actualización fiscal de la misma universidad y de la Universidad de Sierra AC y del Colegio Regional en Hidalgo AC. Reconocimiento internacional global contable en Bogotá, Colombia, y su experiencia profesional es conductor del programa de radio de redes sociales, capacitación fiscal argoscursa.com desde el año 2015 a la fecha. Expositor del Colegio de Contadores Públicos y licenciados en Contaduría, del Centro de Capacitación Industrial y Educación Ambiental S.A., impulsora Otrebec SC, de Total Académica y Capacitación, Estrategia Intelectual, Argo, organizadores de eventos jurídicos, Census, consultoría y capacitación, AT asesores, auditores fiscalistas, capacitadora CAFI, capacitadora CAE y capacitadora Oxford Business Training. Y actualmente le han reconocido 68
reconocimientos en su trayectoria profesional y articulista de la revista Consultorio Fiscal y Podermia, distribuidora por Sambos y en el Aeropuerto Internacional. Muchísimas gracias a los dos por estar en esta escuela de la Bolsa Mexicana para exponernos de este tema. Y bueno, pues cedemos los micrófonos a nuestros ponentes para que comience con el tema. Entonces, si tienen bien, Marco Antonio Cancino, si quieres comenzar, y entre los dos van llevándose la charla entre ambos. Muchísimas gracias por esta participación de ambos grandes expositores, conocedores en el tema. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, un saludo y un agradecimiento. En verdad me siento muy honrado de poder participar y colaborar en esta mañana con mi colega, el contador Arturo Olvera. Arturo, es un gusto, un placer. Y pues, sobre todo por esta concurrida participación de quienes nos acompañan también en esta mañana de viernes. Gracias por tomarse el tiempo de poder estar en este webinar, que en colaboración de la Escuela de la Bolsa Mexicana, junto con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues estamos participando, ¿no? Yo creo que la actualización al cálculo del ISR, si me permites, Arturo, nada más como una manera de introducción, es un tema de gran importancia, no solamente para quienes estamos en la práctica y el desarrollo profesional, sino finalmente para quienes son los verdaderos involucrados y los afectados, ¿no? Los contribuyentes. En el caso de las personas físicas, el asalariado, la persona que realiza alguna actividad empresarial profesional, quien tiene ingresos de arrendamiento y de cualquier otro tipo de ingreso que los que conocemos y sabemos del tema están enmarcados dentro de este título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Entonces, hablar de estos temas que vamos a estar de manera bipartita, vamos a llamarle así, comentando algunos aspectos que esperamos sea de utilidad para todos los que están aquí conectados, nos están escuchando, nos están viendo, y que bueno, que si hay alguna pregunta, por favor, tengan a bien hacérnosla saber a través del chat. Y la idea de esto, lo acordamos antes de iniciar la ponencia, la plática, pues es decir, una narrativa, manera de plática, de charla, ¿verdad? En el entendido de que pues no somos omniscientes, ¿verdad? Pero tratamos de que lo que podemos saber podamos compartir con ustedes. Como bien decía y lo dijo una frase célebre de Benjamin Franklin, no hay dos cosas seguras en esta vida. La primera es que nos vamos a morir y la segunda es que todos tenemos que pagar impuestos. Y entender el impuesto sobre la renta, Albert Einstein decía que para él era mucho más fácil entender la teoría de la relatividad, se lo dijo a su contador, porque nunca había entendido lo que era el impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a estar dialogando, haciendo esta plática de manera cordial, siempre con las mejores aportaciones y preguntas que nos puedan hacer ustedes. Y reitero, agradezco la invitación y estar en colaboración aquí con mi compañero el contador Arturo. Adelante, Arturo. Hola, muy buenos días, estimados amigos. Muchas gracias, mi estimado amigo y maestro, doctor Marco Cancino. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes por su valioso tiempo, lo que es el día de hoy en esta charla que, como bien dijo mi estimado maestro, hoy estaremos hablando, aquí comentando acerca de este tema muy interesante, acerca de lo que es la actualización al cálculo del impuesto sobre la renta. Y sin duda es un tema muy importante para que de esta forma, por parte de lo que son los contribuyentes, como bien mencionó el maestro, pues tengan lo que es un conocimiento acerca de cómo cumplir correctamente y a tiempo con esa obligación en materia fiscal. Por ahí hay que comentar también mucho a qué se refiere lo que es el impuesto sobre la renta. Y bien, lo que es el impuesto sobre la renta es un impuesto que va a gravar lo que son los ingresos que tiene lo que es el contribuyente. Estos ingresos se pueden derivar de lo que son los actos, lo que son las actividades que va generando por lo que es su actividad empresarial. Entiéndese por ahí, por lo que es una actividad empresarial, pues toda aquella que por ahí está regulada dentro de lo que es el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación,
la industria, el comercio, lo que es el sector primario, agrícola, ganadería, pesca, silvicultura, también lo que es, por ejemplo, lo que es el ramo industrial, acerca de lo que es la minería, y pues todo ello va relacionado con lo que es el impuesto sobre la renta. Adelante, mi estimado amigo maestro Marco. Muchas gracias, contador. Efectivamente, el impuesto a la renta grava, nos lo señala en el título cuarto, ¿verdad? Los ingresos que puede obtener una persona física, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, en devengado, ¿verdad? Y tiene a bien entender este término porque muchas veces el contribuyente cree o tiene la falsa idea de que lo que está dando en su cuenta bancaria, hablando en términos muy coloquiales, no pudiera verse afecto a una contribución. Es cierto que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, es una obligación constitucional, señala el artículo 31, fracción cuarta, pero a veces por desconocimiento del tema, algunos empresarios o personas físicas pues hacen ciertos movimientos dentro de sus cuentas bancarias y eso a veces les puede ocasionar alguna contingencia con relación al pago de sus contribuciones. Entonces, entender que el pago de la contribución es una obligación, primeramente hacia las personas físicas, y segundo, que en ese tenor, en ese sentido, pues hay que adecuarse a las leyes, a las normas, asesorarse con las personas adecuadas, indicadas, sobre todo especialistas en el tema, para no caer en una contingencia que pueda haberse afectado en su situación o su carga financiera, ¿no? Para los contribuyentes. Entonces, hablar de los asalariados, que hay que entender que los asalariados son el motor, digamos, o la base fiscal de contribuyentes más grandes en cuanto al número de contribuyentes que tienen o que están registrados ante el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y obviamente es la importancia que recae sobre este tipo de personas físicas que reciben un ingreso por salarios, ¿no? Que están contemplados en el artículo 96. Excelente, mi estimado amigo maestro. Como bien menciona, pues ahora sí, por parte de lo que es el impuesto sobre la renta, va agravando lo que son esos ingresos, lo que son en bienes, ingresos en efectivo, y más igualmente, un punto muy importante, tomar en consideración los ingresos que están manifestados en nuestras cuentas bancarias. Es muy importante que nosotros, como profesionistas, como contadores, como abogados, como auxiliares, como administradores, y estemos apoyando a lo que es el contribuyente para lo que es el correcto cumplimiento de sus obligaciones, tengamos conocimiento que un punto importante, que todo lo que son las cuentas bancarias, todas las cuentas bancarias, sea de la cuenta A, de la cuenta B, de la cuenta C, del banco A, del banco B, del banco C, todas las cuentas bancarias son fiscalizables, son sujetas a lo que es una revisión por parte de lo que son de las autoridades fiscales. En este sentido, hay que comentar que estas revisiones son practicadas entre lo que son las facultades de comprobación, las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, las revisiones electrónicas, y por ahí a partir de lo que es el año 2021 también las revisiones a nosotros como asesores fiscales, que estamos brindando lo que es ese servicio hacia nuestros clientes para que cumplan efectivamente con esas obligaciones. Entonces, punto muy importante, que lo que son los ingresos manifestados en lo que es en un estado de cuenta, así de esa forma también vayan contemplados, vayan manifestados, vayan declarados ante lo que es el SAT. Si son ingresos grabados, si son ingresos exentos, de qué forma estás percibiendo lo que es ese ingreso, el origen de ese ingreso. Y también hay que hacer énfasis con esto, lo que son los estados de cuenta, lo que son los comprobantes fiscales, también lo que son los papeles de trabajo que tengamos en Excel y las declaraciones que presentemos ante lo que es la autoridad. Toda esta información debe ir amarrada, haciendo lo que es la conciliación contable, haciendo lo que es la conciliación fiscal, para que de esa forma también brindemos lo que es una información confiable, una información verídica ante la autoridad, y pues de esta forma no exista algún tipo de discrepancia, algún tipo de evasión, y cumplamos en tiempo y cumplamos en forma.
Por ahí hay que mencionar también de lo que es la ley del impuesto sobre la renta y haciendo énfasis por ahí dentro de lo que es el artículo 96 acerca de lo que son los contribuyentes personas físicas. Pues en este caso, si nosotros como patrones tenemos lo que son esos contribuyentes, tenemos lo que son esos trabajadores en nuestro cargo, tenemos esa obligación de practicar lo que es una retención de impuestos sobre la renta. Ojo, una retención de impuestos sobre la renta. Pero sin embargo, por ahí por parte de lo que es la PRODECON, nos señala, ¿sabes qué? Patrón, si tienes a tu cargo 1, 2, 3 o 4 trabajadores y nada más están percibiendo lo que es un salario mínimo, ojo, un salario mínimo, pues por ese salario mínimo no tienes ningún derecho a efectuar ningún tipo de retención, siempre y cuando lo que es ese trabajador esté ganando lo que es el salario mínimo. Entonces, un punto muy importante, para que no sea objeto de multa la empresa, siempre respetar lo que es el salario mínimo, y sobre el salario mínimo no debe efectuarse ningún tipo de retención, y es algo que también por ahí se ha pronunciado por parte de la PRODECON. Adelante, mi estimado maestro. Bien, efectivamente, Arturo, aquí también vale la pena hacer una aportación en el sentido de que la ley señala, ya lo está especificando aquí la lámina en el caso de la PRODECON, del salario mínimo. Pero sucede que en la práctica muchas veces el patrón o el empresario o la empresa le agrega al salario mínimo ciertas prestaciones. Por ejemplo, un famoso bono de asistencia, bono de productividad, o algunos otros conceptos que ahí tendríamos que adecuarlo a lo que señala el artículo 93 de la ley del ISR respecto a las exenciones. No olvidemos que en la fracción primera específicamente señala que las prestaciones que sean distintas al salario que reciban los trabajadores del salario mínimo, y hace esa acotación porque veo por aquí hay una primera pregunta que me gustaría ir respondiendo en ese tenor, sobre que si se paga el salario mínimo profesional también se deja de retener. Para efectos de ley habla del salario mínimo general, ¿verdad? ¿Es correcto? Habla del salario mínimo general y también en el 93, opción primera, la exención radica en salario mínimo general y señala todavía la ley para una o varias áreas geográficas, aunque ya sabemos que solamente tenemos el salario mínimo general y la que se concurre en la parte de la zona fronteriza. Entonces, en ese sentido, no hay por qué retener a un trabajador con salario mínimo, salvo que existan otro tipo de prestaciones que entonces sí estén grabadas de conformidad con la ley del impuesto a la renta. Es mi comentario. Es correcto, mi estimado maestro. Pues hay dentro de lo que es el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, señala específicamente sobre lo que es salario mínimo. Y pues ahí no está mencionando acerca de lo que es un salario mínimo profesional. En este sentido, si por parte de lo que es el patrón llega a aplicar algún tipo de retención de impuestos sobre la renta por lo que es ese salario mínimo, ¿qué va a pasar en consecuencia? Pues nos señala dentro de lo que es el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, y nos señala lo siguiente: ojo, al patrón de cualquier negociación agrícola, minera, comercial o prestación de servicios que entregue a uno o varios de sus trabajadores cantidades inferiores, ojo, inferiores al salario mínimo, ¿qué va a pasar? Se le va a aplicar lo que son sanciones económicas. ¿Cuáles son esas sanciones económicas? Puede ir aquí incluso con prisión de 6 meses a 3 años y una multa equivalente de hasta 800 veces la unidad de medida y actualización. Entonces, aguas. Si por parte de tu patrón te está aplicando lo que es una retención de impuestos sobre la renta a lo que es tu salario mínimo, ¿sí? Se le va a aplicar lo que es esta sanción conforme a lo que es el artículo 1004. Pero por ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿sabes qué? Me está aplicando esto. Yo quiero que me realices lo que es mi pago entero de lo que es mis prestaciones, conforme a mi nómina, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual. No hace caso por parte del patrón. ¿Ante qué autoridad podemos
acudir nosotros como trabajadores ante lo que es la Profedet, ante lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también podemos acudir, ¿por qué no?, ante lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y decirle al IMSS, ¿sabes qué? IMSS, esta empresa que está ubicada en este municipio con tal dirección, que se dedica a lo que es esta actividad, me está reteniendo lo que es sobre el salario mínimo. Y por lo tanto, por ahí nos dice en el artículo 15 y el artículo 34 de la Ley de Seguro Social, y también dentro de lo que es el artículo 31 de la Ley del Infonavit, que se va a aplicar lo que es una multa de 20 a 125 veces, ¿sí?, el valor de lo que es la UMA. Y por ahí hay que recordar cuál es el valor de la UMA que tenemos actualmente y que ingresó a partir del día 1 de febrero. Es de 103.74. Entonces, hay que tener estas armas para hacerle frente a lo que son cualquier tipo de detalle, cualquier tipo de arbitrariedad que se cometa por parte de lo que es el patrón. Sí, Arturo, aquí nada más también agregar lo siguiente a lo que bien explicas. No olvidemos que también puede haber el caso de empresas que tienen la famosa semana reducida o la jornada reducida, ¿verdad? En ese sentido, porque ha habido también una serie a lo mejor me voy a adelantar un poquito con el tema de la cuota de retiro cesantía y vejez, que recientemente se reformó respecto a que el famoso porcentaje de 3.15, si no mal recuerdo, dice la tablita en el artículo 168 de la Ley del Seguro, que si tiene un salario mínimo, pues vas a seguir pagando 3.15% de retiro. Pero realmente nadie está dentro de ese salario mínimo, solamente aquellos que pudieran caer. Salario mínimo me refiero a que el salario base de cotización, ya el famoso integrado, como vulgarmente decimos, aunque técnicamente es salario base de cotización, reitero, pues obviamente rebasa, ¿no?, el salario mínimo, está por encima. Si aplicamos el salario mínimo a la nueva factor de integración, obviamente rebasamos los 207 pesos, pero no enmarca en ese rubro de los 3.15. ¿A qué iba yo con ese comentario? Que en el caso de que un trabajador o un patrón puede pagar un salario menor al mínimo, sí, cuando hay una jornada reducida en términos de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Pudiera ser el caso, ¿verdad? Pero obviamente tiene que haber un contrato donde se especifique que la jornada laboral pues, es reducida. Recordemos que en términos de la Ley Federal, la jornada es mínima, de 8 horas, no, máximo. Excelente punto que toca mi estimado amigo y maestro Marco. Lo que es el contrato como punto fundamental, como punto pilar para lo que es la creación de lo que son los derechos, las obligaciones y las responsabilidades que van a existir entre ambas partes, entre lo que es el patrón y entre lo que es el trabajador, puesto que por ahí lo que es el contrato laboral, el contrato de prestación de servicios profesionales o no profesionales, pues también está respaldando lo que es una materialidad de operaciones ante lo que es el SAT, y puesto que también lo que son los contratos van a estar también respaldados bajo lo que es el Código Civil Federal. Por ahí tenemos un comentario, una pregunta de nuestro amigo Alessandro Aparicio, y por aquí nos menciona lo siguiente. Muy bien, muy buen día. Agradezco mucho su excelente presentación. Espero me puedan apoyar con esta duda. En mi trabajo me pagan de manera semanal, pero cada semana de fin de mes me hacen lo que es un ajuste que por lo general se traduce en un poco menos de lo que acostumbro cada semana. El año pasado me llegó casi la mitad de aguinaldo. Al preguntar a la contadora de la empresa del por qué, me comentó que yo le debía a mi empleador, que porque tenía ICR en contra y yo tenía que quedar tablas, y que no me podía descontar lo que me debía del impuesto sobre la renta de las últimas semanas, porque veo a otros compañeros que tenían ese ICR en contra, y si no, les llegaría sus recibos en cero, para también quedar tablas. Mi pregunta, ¿es eso correcto?
Si se supone que se hace el ajuste cada fin de mes, es correcto que sigan teniendo ICR en contra y lo descuenten de aguinaldo. De antemano, muchas gracias. Perfecto. Bueno, por aquí voy a hacer un comentario. Hablando acerca de lo que es del ajuste, de lo que es del impuesto sobre la renta, o bien el ajuste en términos de lo que es el subsidio al empleo, por ahí nos señala dentro de lo que es el apéndice número 7 de la guía de llenado del Servicio de Administración Tributaria, dentro de lo que son las páginas 96, perdón, de la 97, de lo que es la página 102, que por parte de lo que es de la empresa, tiene lo que es la obligación de efectuar lo que son las debidas correcciones por concepto a lo que es al subsidio al empleo. ¿Qué se entiende por subsidio al empleo? Pues que hay cantidad adicional a lo que es a la prestación que se está recibiendo. Entonces, en consecuencia, se recibe más o recibe menos de subsidio al empleo, se tiene esa obligación de realizar lo que es esa corrección vía nómina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Te están descontando de lo que es el aguinaldo. Por ahí, no quiero mentir, dentro de lo que son los artículos 67, por lo que es el artículo 87 de lo que es la Ley Federal de Trabajo, nos señala que lo que es el aguinaldo, mínimo, lo que debe de pagarse son 15 días. Ojo, son 15 días mínimo. Y por mucho antes de lo que es el día 20 de diciembre. ¿Qué pasa si te están pagando menos de aguinaldo? Pues en consecuencia, a la empresa puede ser sancionada conforme a lo que es la Ley Federal de Trabajo, y por esas sanciones por ahí están reguladas dentro de lo que es el artículo 992, 993, del 992 al artículo 1002 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué va a pasar? Les va a llegar lo que es una sanción por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por parte de lo que es también por parte de lo que es del Seguro Social, y pues eso va a fincar lo que son multas, capitales constitutivos, pero eso es algo totalmente incorrecto, que te estén pagando menos de lo que es esos 15 días de aguinaldo. Adelante, mi estimado maestro. Sí, estimado contador Arturo, y agregar al comentario también que, si bien es cierto, el ajuste anual es una obligación que deben de realizar los patrones, es un cálculo del impuesto sobre la renta sobre los salarios que se hayan determinado a lo largo de un ejercicio, que normalmente pues hacemos, digamos, el corte por ahí de noviembre, diciembre, y que muchas veces para que el trabajador no resienta el menoscabo de este pago de contribución, se aplica directamente a lo que es la gratificación anual, ¿no? El aguinaldo como tal. Es decir, en algunos casos particulares, por experiencia, el patrón o la empresa decide, ¿sabe qué? Haga el ajuste, pero la retención que resulte de diferencias de ese ajuste, aplíquelo al aguinaldo. De esa manera el trabajador, que normalmente está acostumbrado a que cada quincena le retengas X cantidad, o cada vez su quincena reciba cierta cantidad neta de cobro de su salario, pues al recibir el aguinaldo, digamos, lo ve con otros ojos, ¿no? Valga la expresión, lo ve de una manera que dice, bueno, me están dando mi aguinaldo, pero hay una retención. Lo que bien señalas es cierto, sobre el aguinaldo no puede ser menor a los 15 días, salvo que el trabajador, como bien comentabas, haya trabajado durante ese año de servicio de prestación laboral, pues menos de 12 meses, ¿no? La famosa parte proporcional de aguinaldo, esa es la única excepción. Sin embargo, es el derecho que por ley le corresponde a cada trabajador, que podrá recibir 15 días como pago de aguinaldo, y que ese pago debe ser, a más tardar, el 20 de diciembre. A raíz de eso, no olvidemos también que el artículo 93 marca una exención, ¿verdad? Una exención al tope del aguinaldo que recibimos, y que desde luego también contrae una carga fiscal para el trabajador o para quien lo recibe, y que menoscaba el pago de su importe neto a recibir, ¿no? Entonces, ahí son dos figuras, la parte del ajuste por un lado, y la parte del cálculo de retención, que también hay una opción dentro del reglamento. Yo creo que lo vamos a platicar o comentar si es que nos da tiempo, el famoso ajuste que podemos hacer también, perdón, no ajuste,
el famoso opción de cálculo de retención de ISR en aguinaldo, que está en reglamento, ¿verdad? Entonces, es el comentario. Excelente, mi estimado maestro. Y también, bueno, es importante también mencionar que lo que es, antes de terminar lo que es el ejercicio 2022, por ahí existieron lo que es unas reformas a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se están ahí realizando lo que son diversas modificaciones correspondientes a lo que son los días de vacaciones, conforme a lo que es a los años de antigüedad. En este sentido, hasta lo que es el año 2022, con corte a lo que es el día 31 de diciembre, típicamente, pues por lo que es el primer año, se tenían 6 días de vacaciones. ¿Qué pasó con lo que es este decreto que fue publicado lo que es en el Diario Oficial de la Federación con fecha del día 27 de diciembre? Pues a partir de lo que es el día 1 de enero de ese 2023, aumenta de 6 a lo que son 12 días de vacaciones. Entonces, en consecuencia, ¿qué está pasando aquí? Pues tenemos nosotros contemplado que lo que es el factor de integración mínimo de antigüedad por lo que es un año era de 1.0452 por un año, pero derivado de esta modificación al incremento de días de vacaciones, pues en consecuencia se aumenta lo que es el factor de integración, pasando de 1.0452 a 1.0493. ¿Por qué lo comento esto? Porque esto es importante para determinar lo que es el salario base de cotización. Esto en términos también por ahí de lo que es el artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Adelante, mi estimado maestro. Sí, así es. Y esto obviamente repercute en un aumento a la carga contributiva hacia el patrón, porque hay que recordar que las cuotas patronales, ¿verdad?, que son pagadas por el propio, el que recibe el servicio, en este caso el patrón, válgame la expresión, pues obviamente al haber este aumento de salario, primeramente, y segundo, al haber el aumento en el factor de integración o el famoso factor para calcular salario base de cotización, pues obviamente esto repercutirá en un mayor pago de cuotas patronales para el patrón, ¿verdad? Por aquí hay una pregunta, si me permites, contador, nada más rapidito, Sí. me voy a contestar. Mencionan, si la Ley Federal del Trabajo dice que si se entrega al trabajador o se deposita en la cuenta menos del mínimo debido a que se descontó el ICR, porque tuvo prestaciones grabadas adicionales, entonces el patrón es acreedor a una multa. No, no sería acreedor a una multa, puesto que en la propia Ley Federal del Trabajo hay que recordar que dentro del artículo 90-97 habla de las normas protectoras del salario mínimo. Y es cierto, ahí señala, si en el salario mínimo y te están haciendo una retención, ojo, la retención es indebida. Pero yo vuelvo al tema, si además del salario mínimo te están pagando otras prestaciones grabadas, ahí es otro cantar, como dicen por ahí, ¿verdad? Ahí sí te tienen que aplicar ICR y no hay una multa como tal. El salario mínimo es íntegro. Es decir, tus 207 pesos en números cerrados por 30 días, 6,210, esos tienen que ser netos. Pero si además de los 6,000 te dieron 300 o 400 o 1,000 pesos, obviamente eso es un ingreso grabado que tendrá que causar el ISR. Y luego otra pregunta por acá que menciona que cuál es el tope para aguinaldo. Realmente no hay un tope para el pago de aguinaldo, lo que hay es un tope a la exención, ¿verdad? El artículo 93, a la exención del salario, de la retención de la gratificación, que es la fracción 14 del artículo 93. Es correcto, mi estimado amigo maestro. Es muy importante también por ahí también mencionar cómo se está o cómo se deberá lo que es calcular lo que es ese salario base de cotización en términos de lo que es para el cumplimiento en materia de lo que es el Seguro Social. Y por ahí nos dice dentro de lo que es el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, ojo, si por ejemplo yo estoy recibiendo lo que es un salario mensual, supongamos que es de una cantidad de 6,000 pesos,
Lógicamente, lo que es un promedio de días al mes es de 30. 6,000, lo que es entre 30, por eso estaríamos hablando acerca de lo que son de 200 pesos. Bueno, pongámosle, son 9,000 entre 30, 300 pesitos diarios. ¿Qué va a pasar aquí? Dice que para determinar lo que es la forma de cotización para efectos del Seguro Social, el salario diario, que se pague por quincena, por mes, o por lo que es por quincena, por mes o a la semana, deberá dividirse entre 7, entre 15 o bien entre 30, sea el caso. Entonces, lo que es el salario, entre lo que es el periodo, entre 7, entre 15 o entre 30. Bien, esto es para efectos de lo que es la ley del Seguro Social, pero también por ahí que también comentar que para efectos de lo que es del SAT y para determinar, para calcular correctamente nuestra nómina, vamos a tomar en consideración lo que es el artículo 163 y lo que es el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Volvamos con lo que es el caso de lo que son los 6,000 pesos. Eso fue para efectos del artículo 29 para lo que es el salario base de cotización. Eso es un punto. Pero para efectos de tu nómina, para lo que es el SAT, para cumplir correctamente con lo que es el SAT y para llenar correctamente tu nómina, vas a aplicar el 163 y el 174. Esos 6,000 entre 30.4. Ojo, entre 30.4. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Vamos a aplicar 30 o vamos a aplicar 30.4? 30, 15 o 7 para efectos del IMSS. 30.4 o bien 15.2 para efectos de lo que es el SAT. 163 y 174 de lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Como bien comentaba mi estimado amigo maestro, puede ser que por parte de lo que es el trabajador, aparte perciba lo que son otro tipo de ingresos, ya sea por alimentación, habitación, hospedaje, premios por puntualidad, premios por asistencia. ¿Y qué va a pasar con estos conceptos? Puede ser que formen parte o no formen parte de lo que es el salario base de cotización. Y en este sentido, si está, por ejemplo, ahí ganando lo que es el trabajador, lo que es una cantidad de 240 pesos, adicionalmente con esto puede ser que gane 300, 350 pesos y ya puede ser objeto a que se aplique lo que es algún tipo de retención. Adelante, mi estimado maestro. Efectivamente, mi estimado amigo Arturo, es cierto esa parte del cálculo de la retención, hay que tenerla bien en cuenta, sobre todo si estamos inmersos en el cálculo, en la práctica de esta norma, ¿no? Hay una pregunta por acá, nos pregunta Edith, dice, ¿cómo se le hace para los contribuyentes que aún tributan en incorporación fiscal y realizan sus nóminas en el sistema del SAT? En mis cuentas y el cálculo de dichas nóminas lo genera en automático el programa del SAT. Ahí sí sale retención con un salario mínimo. Es el tema que hemos venido platicando, ¿no, contador? El hecho de que las tablas al actualizarse, ¿verdad? Obviamente, uno de los efectos de esta actualización de las tablas es que el cálculo del ISR te lo va a generar, ¿sí? Porque al haber el incremento salarial en automático, si tú te fijas en los topes de las tablas, límite inferior, límite superior, pues caes a lo mejor en el segundo renglón, ¿verdad? Y eso te hace acreedor a una retención. Sin embargo, ya lo analizamos, tanto en la ley federal del trabajo como en la ley del ISR, nos dice que quienes perciban salario mínimo, ojo, solo el salario mínimo, no debe de aplicarse retención. Sugerencia, buscar hacer el cálculo de la nómina, quizá por otra aplicación, ¿verdad? Salvo mejor opinión. Y o en el mismo SAT, en la misma página del SAT, no recuerdo en este momento si te permite omitir ese cálculo, esa retención en la aplicación del SAT. No la recuerdo en este momento, pero sería cuestión de checarlo. Sería un comentario. Perfecto, mi estimado amigo. Y bien, retomando aquí la pregunta que nos hace llegar aquí por parte aquí de la contadora Edith. Otro punto que sería,
es tomar en consideración lo que es un proveedor autorizado de certificación o un proveedor autorizado de certificación. Y por ahí, bueno, no voy a manejar lo que son marcas. Ustedes sabrán cuál llegan a adquirir, pero sería lo que es otra opción, hacer lo que es el timbrado de lo que es esas nóminas, no por lo que es el portal del SAT, sino a través de lo que es de un proveedor autorizado de certificación. Y por ahí otro punto también que quiero mencionar por aquí, para no dejarme pasar unas preguntas que por ahí también quieren llegar, y es lo siguiente: ¿cuáles son los cambios mayores en las declaraciones para personas físicas? Ojo, por ahí unos cambios que yo hago notar serían los siguientes. Uno sería que lo que es en este mes de abril hay que presentar lo que es la declaración anual de persona física de lo que es el régimen simplificado de confianza. Ojo, el régimen simplificado de confianza. Eso es la nueva novedad que se tiene para lo que es este ejercicio 2023, presentar lo que es la relación de lo que son los ingresos que tuvo lo que es el contribuyente en 2022. Salvo, claro está, que para lo que es una persona física no se tomarán en cuenta lo que son deducciones autorizadas y menos también lo que son ahí deducciones personales para la declaración anual. Pero sí es importante cumplir con lo que es la obligación de la presentación de la declaración anual del reciclo. Y otro punto importante, también cuál sería otro punto también a considerar, acerca de lo que es la retención. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, para efectos de lo que es de la persona física, en el artículo 106, en el 116 de la ley de renta, que el porcentaje de retención es del 10%, ojo, del 10%, siempre y cuando lo que es esta retención también se realice de lo que es de una prestación de un servicio de una persona física hacia lo que es una persona moral. Ojo, pero ¿qué pasa para efectos de lo que es el reciclo? Esa retención pasa del 10% a 1.25%, ojo, a 1.25%. Entonces, es importante también mencionar que esto también lo tenemos contemplado por ahí de lo que son los artículos 113E, 113F, G, H, I, J de la ley del impuesto sobre la renta. Lo que es pasar del 10% a una tasa de lo que es del 1.25%. Entonces yo le vería lo que es también lo que es ese punto muy importante como novedad para lo que es este ejercicio 2022 que se va a presentar lo que es en este mes de abril para lo que es persona física. Adelante, mi estimado maestro. Y muchas gracias, Arturo. Efectivamente, no reiterar ahí el tema de la presentación de la declaración. No olvidemos que en el caso de las personas físicas que tributan o que optaron por tributar en reciclo a partir del 2022, pues tienen esta opción de poder de no presentar pagos mensuales, pero sí la declaración anual, ¿verdad? Nada más agregar esa parte de que si hay alguna persona física, reciclo, que no presentó mensuales, no olvidemos, en la anual tiene que presentar todo, ¿verdad? Y determinar su pago de impuesto sobre la renta según sea el caso. De lo contrario, ya lo especificó la autoridad, ¿verdad? Por ahí en esta miscelánea fiscal 2023, que se dará efecto a regresar al régimen de actividades empresariales y servicios profesionales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte muy importante y pues bueno, seguir ahí con los temas pendientes también de que la autoridad esté mencionando con relación ahorita todo el mundo estamos con el tema de las personas morales, pero ya no tarda la autoridad en emitir, o si es que ya está el aplicativo de las personas físicas, ¿no? Entonces hay que empezar a revisar esa parte también por ahí. Pero bueno, entonces, siguen preguntando por acá, si me permiten comentarles el tema de las nóminas. No es que estén, si no están correctas, bueno, si tú calculas o determinas tu nómina, o timbras tu nómina, mejor dicho, por la aplicación del SAT, repito, hay que verificar si te omite ese paso de la retención. Si no lo haces, no está, la autoridad que va a querer, pues que tú le pagues la retención, eso que ni qué, ¿verdad?
podríamos decir ya en términos muy legalistas que sería un pago indebido, pues habría que analizar el caso, ¿no? Porque si me lo está haciendo el propio SAT y el SAT está recaudando, pues no estás incumpliendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ya sería un caso muy particular. Reitero, la recomendación podría haber la facilidad de poder timbrar a través de otro proveedor autorizado y o, en su caso, pues bueno, buscar si dentro del aplicativo del SAT nos permite hacer esa pequeña omisión de la retención. Por ejemplo, al timbrar un CFDI, ya ven que nos da la opción de que si tenemos impuestos trasladados o retenidos, y si no los ponemos, pues no sale, ¿no? Pero obviamente cumplir con los requisitos legales que marca el Código Fiscal. Y bueno, entonces, ese sería el tema con relación a lo de las nóminas. Y reitero, en el caso de los reciclos, nada más revisar el cumplimiento de la declaración anual, ¿verdad? Independientemente, la opción era no presentar las mensuales, pero sí la anual. Pero si tú venías presentando las mensuales o el contribuyente presenta mensuales, obviamente tendrá que declarar en el ejercicio anual y presentar su declaración correspondiente en el mes de abril. Adelante, estimado contador. Muchas gracias, mi estimado amigo. Y bueno, es también un punto importante mencionar que, por ejemplo, si tienes algún tipo de error, algún tipo de omisión, o ahí te equivocaste lo que es en el llenado de tu nómina, o no solamente lo que es en tu nómina, en tus comprobantes fiscales correspondientes a lo que es el año 2022, y por ahí estás revisando que, por ejemplo, expedientes en lo que es un comprobante con lo que es el método de pago, fue pago en efectivo, y con lo que es pago en una sola exhibición, forma de pago en efectivo, cheque o transferencia, y realmente no lo cobraste o tiene algún tipo de error en lo que se ha llenado, pues déjame mencionarte que conforme a lo que es a la regla 27147, ojo, regla 27147, tienes hasta lo que es el mes en que se está presentando lo que es la declaración anual, en este caso marzo para persona moral, o bien el mes de abril para persona física, para realizar lo que son esas correcciones correspondientes a 2022, ¿sí? Y no aplique ningún tipo de sanción económica, no aplique ningún tipo de multa, conforme a esta regla 27147. Ahora bien, ¿qué pasa por ahí por concepto de lo que es la nómina? Por concepto de la nómina, por ahí nos señala lo que es una regla y lo que es la regla 2756. Ojo, regla 2756. Dice esta regla. Yo veo esta regla muy arbitraria, muy ilegal, porque dice la regla. Tú tienes hasta lo que es el día 28 de febrero de 2023 para realizar las correcciones de tu timbrado de nómina de 2022. Si hubo errores, si hubo omisiones, si puede que te equivocaste en el llenado, tienes hasta el día 28 de febrero. ¿Qué día estamos hoy? 2 de marzo. ¿Quiere decir que no me puedo corregir? Y la autoridad, ya no te puedes corregir. Pero yo les digo, sí se pueden corregir todos ustedes, porque esa es una regla miscelánea. Y lo que es en el artículo segundo, fracción 13, artículo segundo, fracción 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos dice que nosotros como contribuyentes tenemos lo que es el derecho a presentar declaraciones complementarias, a corregir nuestro expediente fiscal con el fin de que cumplamos correctamente con nuestras obligaciones ante el SAT. Entonces, ahí está también lo que es el punto importante, artículo segundo, fracción 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, independientemente de lo que te diga la regla 2756 o de la regla 27147. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Sí, en realidad la parte del ajuste en ICR de salario, como ya bien lo comentabas, pues es una obligación que tiene que cumplir el patrón, ¿verdad? En este caso el retenedor del impuesto, y hay que presentarla, o se debe haber presentado en febrero, 28 de febrero. No obstante, esta aseveración que tú mencionas respecto a la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, que nos da esa garantía, ¿no?, de poder
regularizar esta situación. Tomándolo como previsión para el ejercicio 2023, que presentaremos en 2024, pues obviamente hay que tomar las medidas correspondientes, en este caso, y determinando nuestro ajuste de manera pertinente, pues en los meses de noviembre, diciembre. Yo les decía, en algunos casos en la práctica lo hemos manejado en diciembre, que es cuando se pagan los famosos aguinaldos, y eso tiene a bien, pues ya tener una certeza de que tienes que hacer los ajustes, y desde luego, pues ya no te ves en una situación de que la autoridad pudiera voltear a vernos con malos ojos, como decimos, ¿no? Ya sabemos que siempre nos ve de buena fe, pero que el SAT está para vigilarnos, para fiscalizarnos, así que bueno, para cumplir en tiempo y en forma. Ya casi se nos termina el tiempo de este webinar. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, o que tengas por ahí, mi estimado Arturo, o no sé si quieras agregar alguna conclusión. Adelante. Sí, muchas gracias, mi estimado amigo maestro. Bueno, nada más por ahí también quisiera llegar lo que es una pregunta acerca de lo que es la determinación del impuesto sobre la renta. En este caso, aquí visualizando lo que es esta presentación, tenemos que, por ejemplo, para lo que es el régimen de sueldos y salarios, pues se va a calcular conforme a lo que es el anexo número 8, el anexo número 8 de esta resolución miscelánea 2023, y vamos a tomar en consideración lo que es el ingreso que realmente esté cobrando por parte de lo que es el trabajador. Le aplicamos lo que es un límite inferior y ahí nos vamos con lo que es el procedimiento. Y de esa forma vamos a obtener, si tenemos lo que es un subsidio al empleo, esa cantidad adicional que le vamos a dar a lo que es al trabajador, o en su caso vamos a aplicar algún tipo de retención de impuesto sobre la renta. Y que se lo vamos, lógicamente, también a disminuir al pago de lo que es este trabajador. Otro punto que por ahí también comentaban es acerca de lo que es las causas de esta actualización de estas tarifas. Y bueno, esto es porque debido a lo que es el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos indica que cuando existe lo que es una inflación mayor a lo que es al 10%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un aumento de precios mayor al 10%. ¿Qué pasó aquí? De lo que es del mes de noviembre de 2020 al mes de noviembre de 2022, hubo una inflación acumulada del 15.74%, razón por la cual existe lo que son estas modificaciones o estas actualizaciones a lo que es al anexo número 8. Versus, ¿qué pasa? ICR 2022 comparado con lo que es el ICR 2023, pues se está arrojando lo que es que te van a retener menos por concepto de impuestos sobre la renta. Te van a retener menos este 2023 en comparación con lo que es el 2022. Pero bueno, hay que mencionar que estas diferencias también son mínimas. Por ejemplo, estoy ganando lo que es un ingreso mensual de 12,000 pesos. Me estarían dejando de retener 136 pesos. Pero aquí yo me iría con lo que es esta crítica. 136 pesos. Me estoy ahorrando 136 pesos que me están reteniendo. Pero esos 136 pesos, ¿me alcanzarán o no me alcanzarán para gastos médicos, para educación, para lo que es mi canasta básica? ¿Me alcanzarán para lo que son mis necesidades ante mi familia? ¿Me alcanzarán para cubrir todo lo que son mis obligaciones que tenga yo como persona? ¿Me alcanzarán ese ahorro de 136 pesos al mes? Entonces, hay que ver, hay que analizar los pros y los contras que tenemos en esto. Y bueno, son una serie de láminas que por ahí están contempladas, pero infinitamente les agradezco a mi amigo y maestro aquí, el doctor Juan Manuel Santiago de Miranda. Le agradezco aquí también a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Le agradezco también a usted, mi estimado amigo maestro, doctor Marco Cancino, y a todos y cada uno de ustedes, principalmente a todos ustedes que están siguiendo a través de esta transmisión.
Y en mí siempre contarán con lo que es un amigo, con un servidor, siempre para apoyarles. Quedo a sus órdenes. Arturo Olvera Márquez, me pueden contactar a lo que es al correo lsp-arturo Márquez 99 @hotmail.com, e igualmente por ahí también me pueden contactar al 764-116-0139, 764-116-0139. Y muchísimas gracias, y ha sido todo un honor platicar con usted, mi estimado amigo maestro Marco Cancino. Siempre un honor aprender de sus valiosos conocimientos, aprender la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, aprender de la Bolsa Mexicana de Valores, aprender de todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. No, al contrario, también un gusto, un honor poder estar compartiendo con ustedes, con la Asociación Mexicana de Contadores. Gracias por la invitación a la Escuela de la Bolsa Mexicana. Obviamente puede haber muchas más preguntas, mi estimado Arturo, como tú bien lo mencionas. El material que tú bien tienes a proporcionar, yo creo que puede ser como una guía para quienes así lo necesiten. No sé si se vaya a poner a disposición, salvo tu mejor opinión. Y bueno, nada más comentar, hay por acá una pregunta que nos hace una de las participantes referente a que hay una situación, si no me equivoco, ya me escribió por acá, perdónenme, ya volví a perderla, que en el aplicativo que manejan o el sistema de timbrado de nómina le dice que le marca todavía las prestaciones del 2022, y para tales efectos, pues ya las prestaciones de ley, las mínimas son las que ya están por el decreto de reforma laboral por el tema de las vacaciones, ¿no? Entonces, la sugerencia aquí sería verificar con este proveedor de sistemas. Debería de tener las dos opciones. En la práctica yo me he encontrado con que hay estos software de nóminas que te da la aplicación de decir, ¿quieres poner tus prestaciones del 2022 o prestaciones de la nueva ley? Te pone así 2023, ¿no? Entonces nada más ahí sería ese comentario, y concluir de que obviamente hay que estar pendientes del tema de la aplicación, de la declaración. Todavía está la aplicación de la declaración 2022. Si ustedes verifican en la página del SAT, no está la declaración 2023 perdón, 2022, pero que se presenta en 2023 de personas físicas, aún no está liberada hasta donde yo tengo entendido, pero hay que estar pendientes de lo que sean nuestras autoridades. Ha sido un gusto, un placer. Pues bueno, nos reiteramos aquí a la orden en la Escuela de la Bolsa Mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Y muchas gracias, el maestro Arturo Olvera. Yo nada más quería hacer un comentario. Como saben, ya se mandaron 2 iniciativas al Congreso respecto al incremento de los días de aguinaldo. Una está proponiendo 20 y la otra 30. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Seguramente nos van a dar otra sorpresa, y puede ser al final del año, donde a lo mejor puede ser aprobado o no. En esta primera sesión ordinaria de los congresistas, puede ser que la sometan a consideración. Y yo lo veo que así como se manejó la parte de las modificaciones a la prima vacacional, a las vacaciones, perdón, puede ser también los mismos considerandos que se puedan dar para el aguinaldo. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendice. Nos estamos viendo en los siguientes programas aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, en cooperación con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias, mi estimado maestro.